Hola, buenas, soy Diego Cáceres de Gracia y voy a realizar una presentación sobre el arte clásico en las civilizaciones de Grecia y de Roma. A continuación vamos a ver un pequeño índice de los puntos que vamos a diseccionar en esta presentación y comenzamos con Grecia. En primer lugar, ¿cuál es el concepto de belleza en las obras de los griegos? Pues tenemos tres apartados. Por un lado, buscan el equilibrio, el orden y la simetría en sus composiciones. Por otro lado, buscan el sentido de la proporción y de la armonía. Y por último, tratan de hacerlo todo con un concepto de perfección técnica. En cuanto a la escultura, ¿cuáles son las características de esta? En primer lugar, se busca el hombre perfecto. El hombre perfecto a nivel físico y a nivel espiritual. En segundo lugar, se trabaja el equilibrio. ¿Cómo se trabaja el equilibrio? Por la técnica del contraposto. ¿Qué significa esto? Que las estructuras más grandes de las composiciones van a generar unas diagonales contrapuestas unas con respecto a las otras, como podemos ver en la imagen del discóbolo que tenemos aquí. En tercer lugar, la proporcionalidad. Mediante unas fórmulas matemáticas, lo que determinaron era que la longitud de la escultura iba a ser igual a la longitud a 7 o 9 veces la longitud de la cabeza. Y por último, el ethos clásico. ¿Esto qué es? La expresión idealizada de la cara. Es decir, no tiene rasgos, no expresa nada, sino que es una expresión idílica, una expresión sin ninguna característica especial. Pasamos al apartado de las cerámicas, en el que encontramos tres periodos. Un primer periodo geométrico en el que la decoración de las cerámicas es basada en grecas. Un segundo periodo que es el de las figuras negras, en el que se introduce la figura humana y se pinta con pintura negra sobre el fondo ocre de la composición que se está trabajando. Y un tercer periodo, que son las figuras rojas, en el que se cambia y se pinta sobre un fondo negro con un barro rojizo. En este último periodo se trabaja con mayor detalle estas composiciones. Ahora pasamos a la arquitectura, en el que encontramos un pequeño detalle que queríamos dar valor en el tema de las columnas. En primer lugar, en la etapa dórica, en el periodo dórico, las columnas son más sencillas, aunque siguen buscando esa perfección y ese equilibrio simétrico. En el periodo jónico, manteniendo esta perfección, se generan unos capiteles con más detalle. Y por último, en el periodo corintio, esos detalles son más claros y con una representación mayor en los capiteles, como podemos ver en la secuencia de imágenes. Y ahora nos queríamos centrar en el Partenón. Aquí vamos a dar dos pequeños detalles. Uno que es las columnas. En las columnas parece que son todas del mismo grosor en toda su longitud, pero no. Lo que querían era que en la parte superior se hace más pequeña, se estrecha ese radio para se hace más estrecho ese radio para que no se genere la ilusión óptica de que se te va a caer encima cuando estás observándolo desde un lugar cercano. Y por otro lado, lo que queríamos detallar es que las líneas rectas que se pueden observar en la imagen no son así en la realidad, sino que los arquitectos detallaron hasta ese punto la estructura de la composición en el que eh, contrarrestan la visión del ojo humano la, con esas líneas curvas en lugar de ser líneas rectas completamente.
Ahora vamos a comenzar con Roma. En primer lugar, queríamos ver las características de esta etapa, de esta civilización. En primer lugar sería la capacidad de asimilación y de difusión del legado de los griegos. Parten desde un punto con ventaja sobre la otra civilización del periodo clásico. Son los principales impulsores de este arte clásico. Introducen muchas innovaciones técnicas y con sus obras lo que quieren manifestar es el poder que tenía su imperio, además de que sean unas obras útiles con una funcionalidad. En primer lugar, la escultura. Tenemos dos apartados. Por un lado, el retrato, se trabaja a través de los bustos y se le da un realismo físico y gestual que en las obras griegas, como hemos visto, no se daba con el trabajo sobre lezos clásicos. Y en segundo lugar, el relieve. Los relieves se trabajaban con un sentido narrativo, con muchos detalles y con la técnica del schiato, que lo que significa es que hay diferentes relieves. Un bajo relieve, medio relieve y alto relieve, que se utilizaba dependiendo de la importancia que tenía la imagen representada dentro de la composición. Por otro lado, nos centramos ahora en las pinturas y los mosaicos. ¿Para qué se utilizaba esto? Para la decoración de los muros y pavimentos. De forma más detallada, las pinturas se utilizaban para la decoración de interiores. En ellas se utilizaban perspectivas geométricas, colores muy vistosos, veladuras con las que se acentuaban los brillos de la luz. Y por último, una técnica nueva que surgió, que era las pinceladas de manchas. Por otro lado, los mosaicos se utilizaban para decorar los suelos y la técnica que se utilizaba era el teselatum, que eran pues, las pequeñas piezas que ya conocemos, o teselas, cortadas de forma de cubo y con las que se introducían los colores por los diferentes materiales que se utilizaban. Por último, lo que queremos detallar de la arquitectura son las siguientes características. Los romanos buscaban la perfección, la monumentalidad y representaban a través de sus conquistas técnicas, es decir, lo que iban consiguiendo mejorar. Esas innovaciones de las que hablábamos. En primer lugar queríamos hacer mención al arco de medio punto. Como vemos es una semicircunferencia sobre dos pilares. ¿Cómo se conseguía formar estos arcos? Se montaba una estructura de madera en la que se iban apilando esas piedras y por último se colocaba la pieza superior con la que se estabilizaban el resto de las piedras. A partir de este arco de medio punto se construían las bóvedas de cañón. Como vemos en la imagen de la izquierda, están representados muchos arcos de medio punto continuados. En la imagen de la derecha podemos verlo en una basílica real. Por otro lado, la bóveda de arista, que es en el punto donde se unían dos bóvedas de cañón, teníamos que generar una estructura y esta fue la que los romanos inventaron para poder seguir con los pasillos que se cruzaban entre sí. Y por último, la obra de arquitectura más detallada y en la que encontramos todas estas innovaciones técnicas, el Coliseo Romano, que fue creado por Vespasiano en el foso donde el emperador anterior, que había sido Nerón, había hecho un lago en un palacio privado. Y lo que quiso representar era que en lugar de trabajar esas obras de arquitectura para uso privado, lo utilizaba para todo el pueblo.
nada más, con esto hemos terminado. Gracias por su atención.